En cambio hemos de sospechar de aquellos que se separan de la sucesión primitiva y se reúnen en cualquier lugar. A estos hay que reconocerlos como herejes y perversos en sus doctrinas, o al menos cismáticos, orgullosos y autosuficientes. Mis queridos hermanos, bienvenidos a un nuevo video. Hemos estado analizando la vida de algunos mártires católicos, hemos estado analizando la vida de algunos santos del cristianismo primitivo como San Ignacio de Antioquía, San Justino Mártir, San Policarpo, y bueno, les traigo hoy una verdadera joya del cristianismo primitivo, los escritos y el testimonio de uno de los teólogos, quizá el teólogo más importante del segundo siglo, llamado así inclusive por algunos académicos protestantes. Me refiero nada más ni nada menos que a San Ireneo de León. San Ireneo de León fue un obispo católico que nació alrededor del año 130 en Esmirna y muere alrededor del año 200 en Lyon, Francia. Como obispo, fue enviado allá como obispo y allá muere. Pues bien, hoy vamos a estar analizando los escritos de San Ireneo de León. Este santo, que vivió en el segundo siglo, nos deja un impresionante testimonio, nos deja una teología completamente católica. Y eso es lo que yo les voy a mostrar hoy a ustedes. La teología de San Ireneo de León, así como la de los santos que ya estuvimos analizando, era una teología completamente católica, una doctrina completamente católica. Pues bien, mis queridos hermanos, hoy realmente vamos a degustar de estas obras de San Ireneo de León. Hoy les quiero mostrar los 6 libros que escribió San Ireneo de León en su obra, pero me quiero valer de esta editorial, Editorial Client. Esta editorial, como se los he mostrado anteriormente, es una editorial española, es una editorial protestante. Su presidente y sus editores son protestantes, o lo eran, hasta donde tuve conocimiento. Me quiero valer de las palabras del presidente de la editorial. Antes de comenzar a analizar las obras de San Ireneo, vamos a leer las palabras del presidente. Pero mire, les anticipo a todo católico, para los católicos, esto va a ser un deleite, esto va a ser una degustación y va a ser un disfrute, porque aquí nos vamos a dar cuenta que lo que predica la Iglesia Católica ha existido por estos 2000 años, que la Iglesia nunca nos ha engañado, que la Iglesia no siempre nos ha enseñado tal cual recibieron de los apóstoles. Hoy vamos a estar analizando qué nos enseña San Ireneo de León sobre temas como, por ejemplo, la Santísima Virgen María, temas como la Eucaristía. Vamos a estar viendo temas como la jerarquía. Él nos va a mostrar una iglesia católica, una iglesia romana, una iglesia que creía en el cuerpo y la sangre de Cristo como comida verdadera. Vamos a ver qué nos dice el santo sobre la Virgen María. Hoy vamos realmente a disfrutar este programa, porque hoy les voy a mostrar, como siempre lo hago, con pruebas, las obras de San Ireneo. Obras escritas hacia el año 180. San Ireneo nos dejó 6 libros. Uno de sus libros se llama Demostración de la enseñanza apostólica. Y los otros 5 libros están contenidos en un tratado que él hizo que se llama Contra todas las herejías. Ese tratado teológico, que lo vamos a estar mirando hoy, se compone de 5 libros. Y en estos 5 libros, pues vamos a analizar qué fue lo que él nos enseñó. Y aquí nos vamos a dar cuenta que es una doctrina completamente católica. Esto es un deleite para los católicos. Para nosotros los católicos es gratificante encontrar pruebas en la historia que nos ratifiquen nuestra fe, que nos muestren la verdad que la Iglesia nos ha predicado. Y asimismo, pues va a ser como una piedra de tropiezo, va a ser una molestia para los protestantes, porque al yo mostrarles las obras de San Ireneo, obras católicas, pues ellos no van a tener un asidero histórico. Ellos van a tener aquí un tropiezo, un problema realmente con estas obras, porque no van a tener respaldo
a sus doctrinas, no van a tener respaldo a su protestantismo. Entonces los invito para que hoy degustemos este programa, este episodio, porque San Ireneo de León, considerado incluso por los protestantes, algunos académicos, como el teólogo más importante del segundo siglo, pues nos va a mostrar una doctrina completamente católica. Entonces disfrutemos de este programa, mis hermanos católicos y bueno, mis hermanos protestantes, los que me ven, yo los invito a que en conciencia pues estudien estos escritos y analicen realmente de dónde viene, y pues van a encontrar que ustedes realmente no tienen algún respaldo histórico, no tienen quien los apoye históricamente. Antes de entrar a analizar por completo la doctrina de San Ireneo de León, les quiero leer las palabras del presidente de la editorial CLIE, la editorial que saca estas obras para nuestro beneficio. En la página 13 nos dice el presidente Eliseo Vila lo siguiente: un solo documento del siglo II que haga referencia a los orígenes del cristianismo tiene más valor que 100.000 páginas de apologética escritas en el siglo XXI. Entonces el presidente, el señor Eliseo Vila, que es un académico del más alto nivel, el presidente de esta editorial, nos está diciendo que este documento, junto con todos los otros documentos que yo les he mostrado, tienen más valor que cualquier libro, que 100.000 libros escritos en esta época, porque realmente es así. Un documento que tiene casi 2000 años cobra más importancia, y acá es donde realmente nos interesa a nosotros los católicos, pues obviamente conocer estas obras, porque esto es prueba, estos son pruebas de que nuestra fe es verdadera, de que lo que la Iglesia Católica ha predicado por 2000 años es real, es verdadero y viene desde los apóstoles. Y para reforzar esas palabras, pues vamos a leerlas del editor Alfonso Ropero, que en su comentario a esta obra, en la página 33, nos dice: los seguidores de Valentín compartían una visión religiosa de la naturaleza de Dios, lejana y no impositiva, ni coercitiva, negación del infierno y condenación eterna, que para ellos resultaba incompatible con el gobierno de los obispos y diáconos de la Iglesia Católica, organizados por distritos a semejanza de la división de la administración imperial, por lo cual opusieron resistencia al mismo. A la inversa, las convicciones religiosas de Ireneo coincidían con la estructura de la Iglesia a la que él defendía. Entonces, tenemos al editor Alfonso Ropero, un historiador y escritor protestante, editor de estos libros, teólogo protestante, que nos está diciendo acá que la Iglesia Católica era la iglesia que defendía San Ireneo de León. Y entonces, ya para entrar en materia en esta obra, miren el tamaño de este libro, tiene más de 700 páginas. Son 700 páginas llenas de teología, llenas de cristianismo primitivo, doctrina católica. Y digo doctrina católica porque es así, se los voy a probar. Para eso tenemos la obra de él. Esto nos sirve especialmente a los católicos. Obviamente, si un protestante quiere ir a la historia, tiene que ir a estos documentos, y aquí es donde le hago la invitación a muchos de ellos. Así como tantos otros han estudiado estos escritos, se han convertido a la fe católica porque han descubierto la verdad histórica de la Iglesia Católica, pues los protestantes que todavía son reacios, los invito a que en conciencia estudien estas obras, y se van a dar cuenta de que existía en esa época una única iglesia, y esa única iglesia que existía, que viene de los apóstoles, es la Iglesia Católica. Entonces, para entrar en materia, ya en las obras de Ireneo, les voy a leer lo que dice el santo sobre el depósito de la fe. En el libro 3 de la obra Contra todas las herejías, nos dice él, libro 3, capítulo 4, verso 1. Les estoy dando las fuentes, siempre les voy a citar las fuentes. En su libro Contra todas las herejías, libro 3, capítulo 4, verso 1, nos dice él sobre el depósito de la fe. Dice: por consiguiente, siendo nuestros argumentos de tal magnitud, no es preciso buscar todavía entre otros la verdad, que es fácil recibir de la Iglesia, ya que los apóstoles depositaron en ella, como en una rica bodega, todo lo que pertenece a la verdad, para que todo el que quiera pueda tomar de ella la bebida de la vida.
Cita Apocalipsis 22:17. Y esta es la puerta de la vida. Todos los demás son salteadores y ladrones. Aquí está citando a Juan 10:8 y 11:9. Por esto hay que evitarlos, dice el santo, citando a Tito 3:10. Y en cambio hay que poner suma diligencia en amar las cosas de la iglesia y en asumir la tradición de la verdad. Esto nos dice él sobre el depósito de la fe. Vamos a ver cómo era que él combatía las herejías de su tiempo. Unas herejías que hoy en día muchas se están repitiendo. Entonces, mis queridos hermanos, quiero que analicen que lo que yo voy a leer hoy lo escribió San Ireneo hacia el año 180. Cobra vigencia en todos estos 2000 años de historia. Por eso es considerado el teólogo más importante del segundo siglo. Entonces, San Ireneo de León combatía con mucha firmeza las herejías de la época. ¿Y cómo las combatía él? Eso es lo que vamos a analizar hoy. ¿Cómo las combatía él? Con la Sagrada Escritura, con la tradición y algo muy importante. San Ireneo de León utilizó la versión griega de los 70. Una traducción, el canon alejandrino, lo que llaman el canon alejandrino, que se escribió aproximadamente en el año 200 a.C. por los 70 sabios. Este canon alejandrino, llamado la Septuaginta, contenía los llamados libros deuterocanónicos, es decir, me refiero a Judith, Sabiduría, la primera y segunda de Macabeos, el eclesiástico, Baruch. Son 7 libros los deuterocanónicos. Tobías también, que me faltaba. Este santo, al igual que los anteriores que ya hemos estudiado, utilizaron la Septuaginta y ellos lo dejan registrado, es decir, consideraban estos libros como inspirados, ya que con estos mismos libros también combatían estas herejías. Ellos los citaban como escritura para combatir las herejías, citaban estos libros y ellos nos dejan ver que realmente la Septuaginta, el canon de Alejandría, era el canon que ellos usaban, el que usaron los apóstoles. Y eso está ya probado. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto. Bueno, vayámonos al primer tema. La primera cuestión que les quiero mostrar es que, por ejemplo, San Ireneo en el libro 1, capítulo 10, numeral 1, les doy las fuentes. Libro 1, capítulo 10, numeral 1. San Ireneo nos va a mostrar acá una iglesia católica, una iglesia trinitaria. Y muy importante porque él va a mostrarnos el credo apostólico. Lo mismo que nosotros declaramos hoy, lo declaraban ellos en esa época, el credo apostólico. Entonces vámonos al libro 1, capítulo 10, numeral 1. Nos dice lo siguiente. Dice, la iglesia, aunque esparcida por el mundo entero, una iglesia católica, hasta los confines de la tierra, ha recibido de los apóstoles y de sus discípulos la fe, el depósito de la fe, en un solo Dios Padre omnipotente, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y en un solo Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que se encarnó por nuestra salvación, y en el Espíritu Santo que ha proclamado por medio de los profetas los tiempos, las economías de Dios, la venida, el nacimiento del seno de la Virgen, la pasión, la resurrección entre los muertos y la ascensión corporal a los cielos del amado Jesucristo nuestro Señor, y su venida de lo alto de los cielos en la gloria del Padre, para recapitular todas las cosas y resucitar toda carne de todo el género humano. Entonces acá nos dice San Ireneo, nos dice que la iglesia es católica, una iglesia esparcida por el mundo entero. Nos dice lo mismo que nosotros recitamos en el credo, nos dice que es una iglesia católica. Creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo. Nos dice que fue nacido de la Virgen María. Nos dice que habla de la resurrección de los muertos. Nos habla de la vida eterna, lo mismo que recitamos nosotros en el credo. Y obviamente menciona acá la Santísima Trinidad.
Entonces tenemos una iglesia católica, trinitaria, y nos muestra el credo. Nos vamos ahora al libro 3, capítulo 3, numerales 2 y 3, de su misma obra Contra todas las herejías. Vamos a ver qué nos dice el santo en esta obra, en este libro 3. Aquí nos va a mostrar él una iglesia católica, apostólica y romana. Tengan mucho en cuenta esto, que el santo nos va a mostrar acá en el libro 3, capítulo 3, en estos numerales nos va a mostrar una iglesia católica, apostólica y romana. Dice él, en el numeral 2, dice: como sería demasiado largo en un escrito como el presente enumerar la lista sucesoria de todas las iglesias, nos limitaremos a la mayor de ellas. Cuando dice acá toda la iglesia, se está refiriendo a la misma iglesia, pero en las diferentes ciudades, en las localidades. Como lo podemos decir nosotros como católicos que vayamos, por ejemplo, a la iglesia del Divino Niño Jesús, a la iglesia de Cristo Redentor, pero él se refiere a una única iglesia, para que no se vayan a confundir o los protestantes no vayan a malinterpretar esto y a querer hacernos creer de que cuando San Ireneo hablaba de iglesia se estaba refiriendo a otras denominaciones. No, se está refiriendo a la misma iglesia católica, pero en diferentes localidades, porque él lo aclara después. Dice, sigo, nos limitaremos a la mayor de ellas, la más antigua y la más conocida de todas, la iglesia que en Roma fundaron y establecieron los dos gloriosos apóstoles Pedro y Pablo, demostrando que tiene una tradición que arranca de los apóstoles, y la fe que ha anunciado a los hombres llega hasta nosotros por la sucesión de los obispos. Entonces, aquí nos está diciendo San Ireneo que se va a referir a la iglesia más antigua y a la más conocida, la iglesia de Roma. Y aquí yo creo que ya les dio piquiña a los protestantes porque mencionaron la iglesia de Roma, cosa con la que ellos no van. Y sigue: porque con esta iglesia, a causa de su origen más excelente, debe necesariamente estar de acuerdo toda la iglesia, es decir, los fieles de todas partes. En ella siempre se ha conservado por todos los que vienen de todas partes aquella tradición que arranca de los apóstoles. Y sigue en el numeral 3. En efecto, los apóstoles, habiendo fundado y edificado esta iglesia, entregaron a Lino el cargo episcopal de su administración, y de este Lino hace mención Pablo en la carta a Timoteo. Segunda de Timoteo 4:21. A él le sucedió Anacleto, y después de este, en el tercer lugar, a partir de los apóstoles, cayó en suerte el episcopado a Clemente, el cual había visto a los apóstoles y había conversado con ellos. En tiempos de este Clemente surgió una no muy pequeña disensión, entre los hermanos de Corinto, y la iglesia de Roma envió a los de Corinto un escrito muy adecuado para reducirlos a la paz y para restaurar su fe y dar a conocer la tradición que hacía poco habían recibido de los apóstoles. Acá San Ireneo se está refiriendo a Clemente Romano. Clemente Romano escribió una carta hacia el año 95 conocida como Primera Carta de Clemente a los Corintios. Prácticamente una de las primeras exhortación apostólica, carta apostólica. Lo cierto es que se convierte prácticamente en el primer documento escrito por un papa para llamar a la disciplina. Y esto es así y tenemos mucha prueba de ello. En esta carta, San Clemente, a él le llegó una carta de los cristianos de Corinto. Entonces yo pregunto acá una pregunta para los hermanos separados. ¿Por qué los hermanos de Corinto no le escribieron a la iglesia que estaba en Berea? ¿Por qué no le escribieron a la iglesia que estaba, por ejemplo, en Éfeso, la que estaba en Filipos? Son iglesias, por ejemplo, más cercanas territorialmente. Inclusive la iglesia de Tesalónica
Estas iglesias que yo le menciono estaban más cercanas a Corinto de lo que estaba Roma. Roma está territorialmente más lejos. ¿Por qué los hermanos de Corinto recurren a Roma? Porque el santo San Ireneo nos está dando la razón acá. ¿Qué dice él? Que recurrían a la iglesia más antigua, a la más grande, a la más conocida, la iglesia de Roma, la iglesia que fundaron Pedro y Pablo. Y acá también nos está diciendo San Ireneo que Pedro sí estuvo en Roma, porque hoy en día inclusive hay algunos que todavía, pese a tanta prueba histórica, todavía se atreven a decir que Pedro nunca estuvo en Roma. Entonces el santo San Ireneo nos está hablando de una iglesia católica, apostólica, una iglesia que cree en la tradición y una iglesia romana. Y nos está diciendo también que Pedro estuvo en Roma, que Pedro fundó con Pablo la iglesia que está en Roma. Y nos está diciendo que Clemente Romano envió uno de los primeros documentos a esta iglesia de Corinto. Sigue el numeral 3 del capítulo 3 diciendo lo siguiente: a Clemente sucedió Evaristo y a este Alejandro. Luego en el sexto lugar a partir de los apóstoles fue nombrado Sixto, y después de este Telésforo, que tuvo un martirio glorioso. Luego Higinio, luego Pío y después Aniceto. Y habiendo Sotero sucedido a Aniceto, ahora en el 12º lugar después de los apóstoles ocupa el cargo episcopal Eleuterio. Según este orden y esta sucesión, la tradición de la iglesia que arranca de los apóstoles y la predicación de la verdad han llegado hasta nosotros. Mire la línea de continuidad que San Ireneo nos muestra acá. Nos están mencionando la lista de los primeros papas y de los primeros obispos de Roma. Esta es una prueba palpable de que una fe idéntica y vivificadora se ha conservado y se ha transmitido dentro de la verdad en la iglesia, desde los apóstoles hasta nosotros. Entonces, acá el santo nos está mostrando la lista sucesoria, una lista ininterrumpida, que es lo que nosotros tenemos hoy en día, de la lista de los papas. Él nos ha mencionado acá varios de los papas, desde Pedro, pasa por Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, y así hasta la época de él. Y les quería comentar que es tan importante en la mención que él hace sobre la carta de Clemente a los de Corinto, y que ellos recurrieron a Clemente, que estaba en Roma, y yo les pregunté por qué no recurrieron a Berea, a Tesalónica, a Éfeso, que estaban territorialmente más cerca de Corinto de lo que está Roma. Es precisamente por esto, porque cobraba una vital importancia a la iglesia de Roma. Y como él dice en el numeral 2, que ya les leí, él dice que con esta iglesia, a causa de su origen más excelente, debe necesariamente estar de acuerdo toda la iglesia, es decir, todos los fieles de todas partes. Entonces, por esta razón es que todo mundo acudía a Roma, porque el obispo de Roma tenía preeminencia. Bueno, también les quería comentar que, por ejemplo, San Ireneo en 2 ocasiones intercede por los montanistas. Los montanistas eran un grupo hereje, el montanismo era una herejía también del siglo II, y en esa época intercede por los montanistas para que el Papa no los tratara tan duramente. En otra ocasión, ya por allá en el año 180, habla con el Papa para que no excomulgue a los cuartodecimales. En esa época hubo un problema con los cuartodecimales, que los cuartodecimales son aquellos que celebraban la Pascua en el 14 de Nisan, en la misma época judía. Y el Papa Víctor I había dicho que no era en esa época, sino el domingo siguiente a esa época. Entonces, el Papa Víctor I había declarado que quedaban excomulgados los que no se mantuvieran en las disposiciones de celebrar la Pascua el domingo siguiente a esa fecha judía. Y finalmente toda la cristiandad terminó aceptando las disposiciones del Papa. Entonces acá, en este segundo punto, ya hemos visto una iglesia católica, apostólica, que creía en la tradición, que creen en la tradición apostólica, nos muestra la línea ininterrumpida que llevaba hasta esa época, y
nos muestra una iglesia romana, una iglesia con preeminencia. Bueno, ahora miremos el libro 4. Vamos a analizar qué nos dice San Ireneo en el libro 4, capítulo 13, numeral 1 y 3. Libro 4, capítulo 13, numeral 1 y 3. Aquí nos va a mostrar el santo San Ireneo, nos va a mostrar una cuestión que se discutía en esa época y con la cual él hizo apologética, que es la cuestión de los mandamientos y la ley judía. Entonces, para que pongan mucha atención, porque acá básicamente San Ireneo le hace una refutación directa a los adventistas del séptimo día. Entonces, para que pongan mucha atención mis hermanos católicos, ¿qué dice el santo sobre los mandamientos? Y acá vamos a ver una enseñanza completamente católica. Dice el libro 4, capítulo 13, numeral 1, dice: por sus palabras el Señor se manifiesta, que no abolió, sino que acrecentó y perfeccionó la ley natural, por la que el hombre puede ser justificado, la cual antes de la entrega de la ley escrita la guardaban los que eran justificados por la fe y eran agradables a Dios. Acá se está refiriendo a los patriarcas, a Abraham, a José, a Jacob, a Noé, todas estas personas que vivieron antes de la ley de Moisés. Sigue, se dijo a los antiguos, ya cita acá las palabras de Cristo. Sigue el santo en el numeral 1, dice: se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo aquel que mirare a una mujer para codiciarla ya ha adulterado en su corazón. Y cita Mateo 5, 27 y 28. Se dijo, no matarás, pero yo os digo, todo aquel que se llena de ira contra su hermano sin causa es reo de juicio. Versículos 21 y 22 de Mateo 5. Y se dijo, no perjurarás, pero yo os digo, no jurarás absolutamente por nada, sea vuestra palabra sí, sí, no, no. Y así lo demás. Todos estos preceptos no implican ni contradicción ni abolición de los precedentes, sino perfeccionamiento y acrecentamiento, como lo dice el mismo Señor: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cristo mismo es el que dice que necesitamos algo mayor. Eso es lo que ha enseñado la Iglesia. Y mire que el santo nos dice acá que no significa una abolición, significa una perfección y un acrecentamiento de estos mandamientos. Y sigue el santo en el numeral 1, dice: enseñaba estas cosas no como contrarias a la ley, sino como elevando a la perfección la ley y fijando en nosotros sus prescripciones. Lo que no es contrario a la ley, como dijimos, ni la quebranta, sino que la perfecciona, acrecienta y amplifica, que es lo que la Iglesia siempre ha enseñado sobre los mandamientos de la ley. Sigue en el numeral 3. Por esta razón el Señor, en vez de no cometerás adulterio, nos mandó ni siquiera desearlo. Y en vez de no matarás, ni siquiera encolerizarse. Y en vez de pagar los diezmos, oídos los protestantes, y en vez de pagar los diezmos, dar todos nuestros bienes a los pobres. Entonces, acá vemos claramente que el santo nos dice que Cristo mandó que ni siquiera deseáramos la mujer del prójimo. Esto la Iglesia lo enseña y no es otra cosa más que no consentir deseos impuros. San Ireneo, entre otras cosas, nos está diciendo que Dios, Cristo nuestro Señor, nos mandó a no consentir deseos impuros. Entonces ya estamos viendo que por qué la Iglesia no tiene a rajatabla los 10 mandamientos de la ley judía, sino que la Iglesia retoma lo que Cristo nos enseñó, y aquí el santo nos está ratificando esa enseñanza. Vayámonos ahora en el mismo libro 3, miremos el capítulo 16 del mismo libro 3. Capítulo 16 nos dice lo siguiente:
En cambio, los preceptos de servidumbre los prescribió por separado al pueblo por medio de Moisés, adecuados para su enseñanza y castigo, tal como dice el mismo Moisés: en aquella ocasión el Señor me ordenó que os enseñase estos preceptos y decretos. Por tanto, aquellos preceptos que fueron otorgados para la servidumbre y como signos, Él los anuló con la nueva alianza de la libertad. En cambio, los preceptos naturales que pertenecen a los hombres libres y son comunes a todos, los acrecentó, concediendo a los hombres con generosidad el conocer a Dios como Padre por adopción y amarle de todo corazón, y seguir a su verbo sin envidia, absteniéndose no solo de las malas obras, sino también de sus deseos. Acá vuelve y nos dice: no consentir deseos impuros. Entonces, otra vez nos dice: no consentir deseos impuros. Sigue: aumentó también el temor, porque conviene que los hijos teman más que los siervos. Dice: el que mirare a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado en su corazón, y quien se enoja contra su hermano sin causa es reo de juicio. Para que sepamos que no solo vamos a rendir cuentas a Dios por las obras como los siervos, sino también por las palabras y pensamientos. Esto lo dice él en el libro 4, capítulo 16. No consentir deseos impuros. Por eso nosotros también confesamos, ustedes, mis hermanos católicos, en misa siempre confesamos que hemos pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y acá está, en el año 180, recogida toda esta enseñanza. Entonces, aquí vemos que San Ireneo también era católico como nosotros. Ahora veamos qué nos dice el santo en el capítulo 17, libro 4, numeral 5. Vamos a ver qué otra enseñanza católica nos dejó el santo en esta ocasión, sobre el sacrificio de la nueva alianza. Pongan atención, mis hermanos, acá. Dice, numeral 5, capítulo 17, libro 4, nos dice lo siguiente: y así tomó aquel pan, que es parte de la creación, y dio gracias diciendo: esto es mi cuerpo. Y de igual manera tomó el cáliz, que es parte de la misma creación de la que nosotros formamos parte, y proclamó ser su sangre, enseñando así la nueva ofrenda de la nueva alianza. Esta ofrenda es la que la Iglesia, que la recibió de los apóstoles, ofrece en todo el mundo al Dios que nos da el alimento, como primicia de todos los dones que nos ha hecho en la nueva alianza, acerca de lo cual Malaquías, uno de los 12 profetas, profetizó lo siguiente: mi voluntad no está con vosotros, dice el Señor Omnipotente, y no recibiré sacrificio de vuestras manos, porque desde el oriente al poniente mi nombre es glorificado entre las naciones, y en todas partes se ofrece incienso a mi nombre, y se hace un sacrificio puro, ya que mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor Omnipotente, citando a Malaquías. Entonces acá San Ireneo nos muestra a la Iglesia Católica y su Eucaristía, ofrecida de la misma manera por el mundo entero, y lo llama un sacrificio puro. Bueno, sigue: así el nombre de Jesucristo, que a través del mundo entero es glorificado en la Iglesia, y en todo lugar el incienso es ofrecido a mi nombre, así como un sacrificio puro. Juan afirma en el Apocalipsis que el incienso son las oraciones de los santos. Acá tenemos una enseñanza completamente católica. Nos dice que así el nombre de Jesucristo a través del mundo entero es glorificado en la Iglesia. Y acá está, para algunos que dicen Cristo sí, Iglesia no. Hay muchos, el modernismo hoy en día y el relativismo de muchos les lleva a decir: no, yo creo en Cristo, pero no en la Iglesia. Es imposible usted separar a Cristo de la Iglesia. Cristo es cabeza, la Iglesia es el cuerpo. No le puede mochar la cabeza al cuerpo. Ahora vayámonos al capítulo 18 del mismo libro 4, contra las herejías. Entonces, libro 4, capítulo 18.
numeral 5, nos dice lo siguiente: en cambio nuestras creencias están en armonía con la Eucaristía, y a su vez la Eucaristía es confirmación de nuestras creencias, porque ofrecemos lo que es de Él, proclamando de una manera adecuada la comunicación y la unidad que se da entre la carne y el espíritu. Pongan atención acá, lo que sigue. Pongan mucha atención, hermanos, lo que sigue. Porque así como el pan que procede de la tierra, al recibir la invocación de Dios, ya no es pan común, sino Eucaristía, compuesta de dos elementos, terreno y celestial. Así también nuestros cuerpos, al recibir la Eucaristía, ya no son corruptibles, sino que tienen la esperanza de la resurrección eterna. Mis queridos hermanos, yo acá, en esta teología y en esta enseñanza de San Ireneo, realmente yo aquí veo la enseñanza de la transustanciación. Porque él dice claramente, porque así como el pan que procede de la tierra, al recibir la invocación de Dios, ya no es pan común, sino Eucaristía. Eso es exactamente lo que enseña la Iglesia Católica sobre la Eucaristía, que no es pan común. Al recibir la consagración del sacerdote, la invocación a Dios sobre el cuerpo, sobre el pan y el vino, ya no es pan común, ya no es vino común, es cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el discurso del pan de vida? Juan 6, verso 54, Juan 6, 54 nos dice, ustedes pueden leer todo el capítulo 6, y en el discurso del pan de vida nuestro Señor Jesucristo nos dice, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y los hermanos separados dicen que esto tiene que ser simbólico, que porque si nosotros creemos realmente que es literal, estaríamos incurriendo en canibalismo, que estamos comiéndonos un ser humano, y entonces eso es canibalismo. Ellos no entendieron, igual que no entendieron los judíos de la época, que creo que en Juan 6, en el verso 66, es donde ellos dejan de seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque no le creyeron estas palabras. Fueron duras estas palabras para ellos, así como son duras hoy en día para los protestantes. No les cabe en la cabeza creer que uno tiene que comerse literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo para poder comulgar con Él. Pero Cristo mismo lo dijo. En Juan 6, 54 dijo, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces yo acá veo realmente una enseñanza completamente católica. Miren por ejemplo lo que nos dice, sigamos acá, en el libro 5 de Contra las Herejías, numeral capítulo 2, y vayámonos al numeral 3, libro 5, capítulo 2, numeral 3, del libro Contra las Herejías, nos dice San Ireneo lo siguiente, hablando también de la Eucaristía. Dice, él proclamó que el cáliz que procede de la creación es su propia sangre, con la cual irriga la nuestra, y él confirmó que el pan de la creación es su propio cuerpo. Así pues, en cuanto el cáliz de vino templado y el pan amasado reciben la palabra de Dios y se hace Eucaristía del cuerpo de Cristo, la sustancia de nuestra carne recibe de ella incremento y la asimila. Este es el que se alimenta de su cáliz, que es sangre de Cristo, y crece con el pan que es su cuerpo. Y así como el tronco de la vid puesto en la tierra da fruto en el tiempo apropiado, y el grano de trigo al caer en la tierra y descomponerse surge multiplicado por el Espíritu de Dios, que mantiene todas las cosas, de manera que luego por la sabiduría de Dios puede ser puesto a uso del hombre, y recibiendo la palabra de Dios se convierte en la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Así también nuestros cuerpos, que se alimentan con ella y son puestos en la tierra. Entonces, yo acá veo realmente una enseñanza sobre la transustanciación, sin que él tenga que llamarla así, sin que él tenga que haber utilizado la misma palabra, nos está hablando en el mismo contexto.
cuerpo y sangre de Cristo, que al recibir la invocación se convierte en el pan y el vino, al recibir la invocación se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, yo no veo el simbolismo por ningún lado, no veo el simbolismo por ningún lado. Y acuérdense lo que dijo el presidente, un documento del siglo II tiene más valor que 100.000 libros escritos en esta época. Así es que para nosotros en especial cobran mucha importancia las palabras de estos cristianos primitivos. Ahora veamos la enseñanza de San Ireneo de León sobre la Virgen María. Y acá, mis queridos hermanos, pues les quiero recomendar que pongan especial atención a esta lectura sobre este libro, porque San Ireneo nos va a dejar acá una gran enseñanza muy gratificante para nosotros los católicos y muy desconcertante para los protestantes. Veamos si la enseñanza que nos dejó San Ireneo sobre la Virgen María era católica o era protestante. Vamos a ver qué tan protestante era o qué tan católica era. Entonces pongan mucho cuidado, mis hermanos. Vayámonos al libro 3 y analicemos el capítulo 21, numerales 6 y 7. Libro 3, capítulo 21, numerales 6 y 7. Les estoy dando las fuentes. Entonces, vamos a analizar qué nos enseña el santo sobre la Virgen María. Leemos lo siguiente. Dice, refiriéndose a la señal, el Señor mismo os dará una señal, dice él. Como era extraordinaria la salvación que debía acontecer a los hombres con la ayuda de Dios, así también debía ser extraordinario el alumbramiento, que tenía como autora a una virgen. Era Dios el que daba esta señal, no interviniendo allí el hombre para nada. Su venida al mundo ha tenido lugar sin el concurso de manos humanas, es decir, de hombres que suelen labrar las piedras. Dicho de otro modo, sin intervención de José, siendo María la única que ha cooperado en la economía. Repito eso, siendo María la única que ha cooperado a la economía. Eso está escrito en el libro 3, capítulo 21, numeral 6 y 7. Entonces, dice, siendo María la única que ha cooperado a la economía. Cuando él dice economía se refiere al plan de salvación. Él menciona mucho la palabra economía y se refiere al plan de salvación. Entonces el santo acá nos está diciendo, mis queridos hermanos, que la Virgen María es corredentora. Corredentora, porque corredentora, la palabra co viene del latín cum, que significa con. Entonces, es redentora con. Entonces, María redime con. Eso es lo que quiere decir la palabra corredentora, que redime con, que coopera, que participa. Aquí nos está diciendo el que cooperó en el plan de salvación. Es decir, es corredentora. Corredentora. Y es considerado el teólogo más importante del siglo II. Por eso estamos analizando estos textos. Él es considerado el teólogo más importante del siglo II. Yo les estoy leyendo obras escritas de San Ireneo de León, con pruebas. Les estoy mostrando, en el año 180 ya él la llamaba Virgen y Corredentora. Y sigamos. En el libro 5 de su obra Contra las herejías, capítulo 19, numeral 1 y 2, nos dice lo siguiente. La desobediencia perpetuada en el árbol y la seducción de que desgraciadamente fue víctima Eva, virgen desposada ya con su marido, ha sido deshecha por la buena nueva de la verdad, anunciada magníficamente por el ángel a María, también virgen, estando ya bajo el dominio de su marido. Pues así como Eva fue seducida por las palabras de un ángel para escapar al dominio de Dios y despreciar su palabra, así María recibió el anuncio de las palabras de un ángel, a fin de que llevara a Dios, haciéndose obediente a su palabra. Oigan lo que dice acá.
María recibió el anuncio de las palabras de un ángel a fin de que llevara a Dios, haciéndose obediente a su palabra. Por eso nosotros decimos que María es madre de Dios, porque lo llevó en su vientre. Y aquí el santo nos está dando la razón. Nada que ver con la enseñanza protestante. Todo esto es enseñanza católica, es lo mismo que enseñamos y que enseña la Iglesia Católica. Y sigue, y así aquella desobedeció a Dios, ésta aceptó obedecer a Dios, a fin de que la Virgen María se convirtiera en abogada de la Virgen Eva, y así como el género humano fue sometido a la muerte por obra de aquella Virgen, así recibe la salvación por obra de esta Virgen. ¿Sí escucharon bien? San Ireneo nos está diciendo que el género humano recibe la salvación por obra de la Virgen María. Eso es ser corredentora. Y nos está diciendo también que es abogada de la Virgen Eva y abogada del género humano, porque con su sí colabora en el plan de salvación, aboga por el género humano. Esto realmente es maravilloso descubrirlo en la historia. Esto nos afirma en nuestra fe católica, nos afianza las creencias que tenemos. Aquí nos está diciendo que María es abogada nuestra, fue abogada, abogó por Eva y colabora en el plan de salvación. Y sigue en el numeral 2, miren lo que dice: son estúpidos todos los herejes e ignorantes de las economías de Dios, y muy poco enterados de la economía seguida con el hombre. Ciegos como son para la verdad, son ellos mismos los que se oponen a su propia salvación. Entonces acá está muy claro, nos dice, quien se opone a la salvación, así como lo cuenta San Ireneo, son los ignorantes y los herejes. Y yo me pregunto acá, ¿acaso los que están negando que la Virgen María es corredentora no se estarán oponiendo ellos mismos a su propia salvación? Demostración de la enseñanza apostólica, el otro libro del que les hablé, también escrito hacia el año 180, libros considerados auténticos, libros verdaderos que han llegado hasta nosotros. En esta obra, Demostración de la enseñanza apostólica, nos dice en el numeral 33 lo siguiente. Dice: y así como por obra de una virgen desobediente fue el hombre herido y muerto, así también reanimado el hombre por obra de una virgen que obedeció a la palabra de Dios, recibió él en el hombre nuevamente reavivado por medio de la vida. Y sigue: y que Eva fuese recapitulada en María, a fin de que una virgen venida a ser abogada de una virgen deshiciese y destruyese la desobediencia virginal mediante la virginal obediencia. El pecado cometido a causa del árbol fue anulado por la obediencia cumplida en el árbol. Haciendo referencia a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá también la llama abogada a la Virgen María. Otra prueba más para que aquellos que dicen que en los primeros siglos del cristianismo la Virgen María no era mencionada, yo en cada capítulo, cada episodio que hago sobre estos santos y mártires como San Ignacio, San Justino, San Policarpo, hago mención a lo que ellos nos enseñaron sobre la Virgen María, sobre la Iglesia Católica. Sigamos en el libro 3, capítulo 22, numeral 4. Veamos ahora qué nos dice San Ireneo sobre la Virgen María. Y acá vamos a ver si esta enseñanza que él nos va a mostrar acá se identifica más con los protestantes o con los católicos. Pongan atención, mis hermanos. Dice, numeral 4, así también el nudo de la desobediencia de Eva ha sido desatado por medio de la obediencia de María. Porque lo que la Virgen Eva había atado con su incredulidad, la Virgen María lo ha desatado con su fe. Aquí nos está hablando de la Virgen desatanudos.
eso es una advocación que nosotros tenemos y que pues es muy conocida. Entonces nos dice acá que la Virgen María es la Virgen desatanudos. Desató el nudo que ató Eva con su desobediencia. Eso es lo que nos dice en el libro 3, capítulo 22, numeral 4. Bueno, veamos qué más nos dice. Sigamos en el libro 3. Vayámonos al numeral 10, al capítulo 10, perdón. Seguimos en el libro 3, pero ya estamos en el capítulo 10, numeral 2. Nos dice lo siguiente. Por esta razón María, saltando de alegría, exclamaba, profetizando en nombre de la Iglesia: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha recibido a su siervo Israel, acordándose de su misericordia, como había dicho a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Por estas palabras tan significativas muestra el Evangelio que el Dios que habló a nuestros padres, es decir, aquel que dio la ley por medio de Moisés, porque es por medio de la ley por la que nosotros sabemos que Él ha hablado a nuestros padres, este mismo Dios, según su gran bondad, ha derramado su misericordia sobre nosotros. Entonces acá tenemos que el santo nos ha dicho, por ejemplo, entre otras cosas, que María es la Virgen desatanudos, que es corredentora, que es abogada nuestra, que participó en el plan de salvación, y menciona acá la oración, el Magnificat. Él está diciendo que María, profetizando en nombre de la Iglesia, y a continuación nos narra el santo el Magnificat, lo que declaró la Virgen María en Lucas 1:47, creo. Bueno, obviamente los protestantes no van a estar muy de acuerdo con que la Virgen María profetice en nombre de la Iglesia. Quiero terminar este episodio con unas palabras que también nos dijo San Ireneo en su libro 4, capítulo 25, numeral 2, y que son palabras que pues caen como anillo al dedo a nuestros queridos hermanos separados. Escuchen lo que dijo San Ireneo en el libro 4, capítulo 25, numeral 2. Dice lo siguiente: hay que obedecer a los presbíteros que están en la Iglesia, a saber, a los que son sucesores de los apóstoles y que juntamente con su sucesión en el episcopado han recibido por voluntad del Padre el carisma seguro de la verdad. En cambio hemos de sospechar de aquellos que se separan de la sucesión primitiva y se reúnen en cualquier lugar. A estos hay que reconocerlos como herejes y perversos en sus doctrinas, o al menos cismáticos, orgullosos y autosuficientes. O bien hipócritas que actúan por deseo de lucro o de vanagloria. Todos estos han caído de la verdad. Los herejes, aportando un fuego extraño al altar de Dios, esto es, doctrinas extrañas, serán consumidos por el fuego del cielo, como Nadab y Abiud. Pero aquellos que se levantan contra la verdad y mueven a otros contra la iglesia de Dios, tendrán su morada en los infiernos, después de haber sido tragados por el torbellino de la tierra, tal como fueron Coré, Datán y Abirón. Mas aquellos que desgarran y hacen pedazos la unidad de la iglesia, reciben de parte de Dios el mismo castigo que Jeroboam. Y sigue en el libro 4. Vamos a ver qué más nos dice en el mismo libro 4, pero ya en el capítulo 32. Esto que les acabé de leer estaba en el capítulo 25. Vámonos al capítulo 32 del mismo libro 4. Dice: porque no puede venir de ellos una reforma de costumbres tan grande cuanto es el daño causado por el cisma. Juzgará también a todos aquellos que están fuera de la verdad, es decir, a todos los que están fuera de la iglesia. Oiga, ni que Ireneo de León hubiera adivinado que en el siglo XVI iba a haber una reforma protestante. Palabras, mejor dicho, no pueden ser más precisas para los protestantes que estas. Y recordemos que él era un obispo de la Iglesia Católica. Entonces, todo lo que les he mostrado hoy, escrito en este libro, en esta gran obra, una obra realmente
bastante extensa, bastante gruesa, donde están todas sus obras, 6 libros en total. Les he mostrado a lo largo y ancho de las obras, en varios capítulos, que la doctrina que enseñaba San Ireneo de León es una doctrina completamente católica, trinitaria, que nos muestra una iglesia católica, apostólica, romana, con tradición apostólica, una iglesia de la cual nos habla sobre la Virgen María de una manera extraordinaria. Muchos de nosotros, los católicos, no sabíamos de dónde salía la advocación o el título que le damos a María de la Virgen de Satanudos. Pues aquí está, mis queridos hermanos, año 180, con San Ireneo de León, que fue el que la llamó la Virgen de Satanudos. Es más, esta doctrina que él tiene sobre la Virgen María y Eva, este paralelismo, ya venía en la teología de San Justino Mártir. En este mismo canal yo tengo un video de San Justino Mártir, y ahí él también desarrolla el paralelismo entre la Virgen María y la Virgen Eva, de una manera teológica impresionante. Entonces, mis hermanos, les he mostrado otra joya de la cristiandad, otra joya católica de nuestra historia. Estamos escudriñando nuestra historia católica, una historia cristiana que nos muestra la verdad de la doctrina católica. Entonces, bueno, hemos concluido así porque este libro da para muchos temas. Es que aquí nos demoraríamos cualquier cantidad de videos desarrollando toda la teología de San Ireneo, que probablemente la podamos hacer en otros videos. Pero por ahora lo dejamos hasta acá. Y bueno, espero que les haya gustado. Y apóyenme con un me gusta. Si les gustó el video, compártanlo. Y bueno, ya nos veremos en otro video de apologética católica, si Dios quiere.